Hola a todos. La idea de este video es presentarles un PowerPoint que sirva de repaso de lo que entendemos tienen que significar los principales aportes que uno debe llevarse sobre las corrientes del pensamiento económico al cursar la asignatura Introducción a la Economía y que van a ser de mucha utilidad a lo largo del curso de Economía Laboral. En principio, lo que dice ahí, uno espera que aquello que se encuentra relacionado con el curso y que se haya revisado previamente en Introducción a la Economía tienen que ver con la naturaleza de la economía y los modelos económicos, características generales, individualismo metodológico, realismo de los supuestos, el supuesto ceteris paribus, el de racionalidad, la economía positiva y normativa, estática comparativa, mercados, oferta y demanda, que estudia la economía, definiciones clásicas y neoclásicas. Bueno, en términos generales, los aspectos de la economía que más nos interesan tienen que ver con las características del conocimiento económico, ¿sí? Los sistemas económicos, la oferta, la demanda y los instrumentos de análisis económico. Entonces, pensar primero a la economía como ciencia, una ciencia social, implica reconocer la necesidad de una metodología de abordaje para el estudio del fenómeno. O sea, para que algo sea ciencia, para que pueda ser considerado como ciencia, requiere la sistematización del proceso, ¿sí?, de desarrollo de experimentos científicos. Esto es más fácil pensarlo para la física, ¿no? Otra ciencia donde para llevar a cabo los experimentos y que estos sean comparativos, es decir, que un experimento se pueda comparar con otro, es necesario que la metodología a la hora de realizar el experimento sea la misma, porque si uno realiza un experimento con los mismos parámetros una vez y otra vez, es muy difícil que entonces difiera el resultado. Por eso, en la definición de la metodología, la adopción de una metodología a la hora de hacer un experimento, es decir, a la hora de hacer ciencia, es muy importante porque eso condiciona en gran medida o define fuertemente los resultados a los cuales se logrará alcanzar. Entonces, el planteo que estamos tratando de establecer en este momento es que, de acuerdo a la metodología adoptada, se van definiendo diferentes corrientes de pensamiento en las ciencias sociales en general y en la economía en particular. En el caso de la economía, lo que vemos como grandes grupos son los autores que adhirieron a la metodología más de carácter holístico o metafórico apreciativo, serían los autores clásicos, y vale ahí señalar un único ejemplo. En la obra de La riqueza de las naciones, cuando Adam Smith trata de explicar el impacto de la división del trabajo sobre la productividad de las empresas, es decir, cómo el grado de especialización productiva define las capacidades de aumentar el nivel de productividad de una empresa, lo hace a partir de describir el proceso productivo de la fábrica de alfileres. Y a partir de esa metodología llega a conclusiones muy importantes sin tener que recurrir, por ejemplo, a modelos matemáticos. Por otro lado, luego de la construcción clásica, adoptan una metodología más similar al de las ciencias exactas, los autores y teóricos que podríamos agrupar como los marginalistas o neoclásicos, con un fuerte uso del herramental matemático, tratan de explicar los fenómenos económicos desde un costado totalmente diferente, razón por la cual a la hora de aplicar instrumental matemático tienen que definir supuestos muy fuertes con rango de ley, cosa que dificulta mucho para las ciencias sociales permitir lograr conclusiones representativas de la realidad
porque se podría adelantar que las sociedades van cambiando con el transcurrir del tiempo y las leyes que se definen desde este enfoque, leyes con fuerza matemática, de adopción en general en las ciencias exactas, empiezan a entrar en una suerte de conflicto porque la ley permanece inmutable, pero la sociedad va cambiando. Entonces, acá les planteo un resumen de algunas definiciones de economía planteadas desde diferentes enfoques y fíjense los efectos diferentes que tiene cada uno de ellos. Si uno podría tomar como el estudio de las leyes sociales que gobiernan la producción y la distribución de los medios materiales para satisfacer las necesidades humanas como una forma de definición de la economía adoptada por los autores clásicos, va a tener un impacto muy diferente al que se puede encontrar, por ejemplo, en los postmarginalistas, que consideraban que la economía tenía que estudiar la conducta humana como relación entre fines y medios escasos que tienen aplicaciones alternativas. Entonces, en principio, con estas dos definiciones, lo que se ve es que en una tenemos un abordaje social del fenómeno o sociológico, mientras que en el otro se observa un carácter muy individualista. Por decirlo de alguna otra forma, es como que en la primera definición el problema lo aborda un sociólogo y en el segundo caso el problema lo aborda un psicólogo. El sociólogo estudia una sociedad y el psicólogo estudia a una persona. Esto no es trivial porque si se hace un análisis de una persona para luego explicar un fenómeno social, ahí detrás de eso tenemos un supuesto muy fuerte que consiste en pensar que una persona es igual a todas las demás o que todas las personas son iguales entre sí. Y en las sociedades la adopción de este supuesto es muy fuerte porque hay una gran variedad de realidades y situaciones como cantidad de familias componen una sociedad. Es decir, no todas las personas son iguales. En el caso de la definición de economía que se observa en el Mochón y Becker, se señala que la economía es la ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. En esta tercera definición, me animo a decir, se observa una mirada más de administrador, ¿sí? De alguien que administra los recursos y luego los distribuye en la sociedad. Lo que podríamos señalar como contrapunto entre la definición de Mochón y Becker y la que se observaba en los autores clásicos es que los primeros pensaban en cómo lograr que una economía se desarrolle, en identificar el entramado a partir del cual en una sociedad se genera riqueza para luego promoverla, mientras que en el Mochón y Becker lo que se busca es la forma de administrar los recursos. Fíjense que en esta segunda definición desaparece el objetivo de desarrollo o crecimiento económico. Entonces, ¿cuáles son los supuestos básicos sobre los cuales trabaja el enfoque neoclásico para hacer economía? Recuerden que los clásicos básicamente trabajaban a partir del enfoque metafórico, ¿sí? Holístico, entender a la sociedad desde el punto de vista de su complejidad, mientras que los autores neoclásicos, que concentran su atención en el individuo y luego buscan extrapolar los comportamientos de un individuo para la sociedad, lo que les adelanté es que entonces para que estos modelos funcionen tiene que haber supuestos muy fuertes detrás. Entonces acá tenemos un listado de esos supuestos, por ejemplo la idea del agente tipo, es lo que les estaba comentando, pensar que una persona representa el comportamiento de una sociedad. También adoptar la idea de la racionalidad perfecta, esto es que ninguna persona va a tomar decisiones equivocadas, que la persona siempre va a tratar de lograr el mayor beneficio posible y a partir de ese objetivo va a regular todos sus comportamientos.
Además, tenemos el supuesto de información perfecta a costo cero, que esto quiere decir que todas las personas se encuentran en igualdad de condiciones a la hora de encarar el proceso productivo en una sociedad. Es decir, todos saben de todo sin tener que asumir ningún costo para lograr la información que se necesita para poder llevar adelante la actividad. Si efectivamente se da esto de que todos tienen la información plena a costo cero, entonces la forma en que van a producir va a ser la misma. Eso nos lleva al siguiente supuesto de tecnología homogénea. Si todos tienen información perfecta a costo cero, todos van a producir de la misma manera. Entonces, la competencia se vuelve perfecta porque todos los actores de la economía compiten entre sí con las mismas posibilidades. Esto del comportamiento de maximización de beneficio tiene que ver con el supuesto que dijimos anteriormente de la racionalidad perfecta. Siempre que alguien pueda ganar más, va a hacer todo lo posible para lograrlo. Y si uno suma todos estos supuestos, el siguiente es casi una conclusión, porque si uno sabe que todas las personas se comportan racionalmente, es decir, que no hay ningún loco en una sociedad, y si se supone que todos tienen la misma información y todos buscan maximizar sus beneficios, entonces es bastante claro cuál va a ser el comportamiento de todos los actores de una economía. A eso refiere el supuesto de certidumbre. Entonces esto nos da la idea de una economía estática donde desaparece la posibilidad de desarrollo o crecimiento económico y se vuelve más importante la administración de los recursos disponibles. Entonces yo creo que este gráfico resume claramente los dos enfoques, el de los autores clásicos y neoclásicos. La frontera de posibilidad de producciones que se estudia en el curso de Introducción a la Economía de la Universidad de Quilmes, nos muestra justamente eso. Fíjense que ahí lo que se encuentra en azul con las flechitas, en esa forma curva de la gráfica, representan los máximos niveles de producción de alimentos y vestidos, suponiendo que en una economía se destina todos los recursos para producir únicamente estos dos bienes, alimentos y vestidos. Y a partir de todos los recursos disponibles y la tecnología que se tiene a disposición, entonces en una economía se puede alcanzar el máximo de producción de alimentos y el máximo de producción de vestidos o una combinación entre uno y otro. Fíjense cómo si en esta economía se destinan todos los recursos a producir alimentos, se puede alcanzar un máximo de 4 unidades sin producir nada de vestido, y si se destinan todos los recursos a producir vestidos, se obtienen 10 unidades de vestidos y 0 unidades de alimentos. Entonces, trasladado esto a la mirada de las diferentes corrientes de pensamiento económico, los neoclásicos se van a ocupar principalmente de alcanzar la frontera de posibilidad de producción y moverse a lo largo de ella para ver todas las combinaciones posibles en la producción de alimentos y vestidos. Esto es alcanzar la línea azul de flecha y luego moverse entre A, B, C y D. Mientras que el enfoque de los autores clásicos estaba concentrado principalmente en ver cómo hacer que una economía se desarrolle, que una economía crezca. Entonces, el objetivo va a ser alcanzar la frontera de posibilidad de producción, fíjense, pasar de X a Y, pero también buscar la manera de rebasar esa frontera pasando de Y a Z. Entonces, lo que podemos encontrar es que estas formas de abordaje se encuentran condicionadas en el caso de los neoclásicos por lo que se conoce como la ley de Say, es decir, que toda oferta crea su propia demanda y que supone que para promover la inversión es necesario el ahorro, porque el ahorro es la postergación del consumo actual para luego obtener una retribución adicional en el futuro, es decir, uno posterga o se impide de consumir hoy, por eso ahorra ese recurso, pero luego puede invertirlo y obtener un retorno que le va a dar una mayor satisfacción que si consume sus recursos en el momento actual. Después tenemos
la teoría del rematador walrasiano, que básicamente trata de explicar, ¿sí?, cómo es que se dan las transacciones en un mercado de características perfectas, es decir, con atomización de la oferta y atomización de la demanda y todos los supuestos que enumeramos previamente. En una siguiente clase vamos a explicar esta teoría. Y finalmente, la noción de óptimo de Pareto. ¿Qué supone el óptimo de Pareto? Que existe la posibilidad de una configuración económica óptima cuando resulta imposible mejorar el bienestar de un individuo sin que otro empeore. Esto es, uno está en una situación de óptimo de Pareto cuando se alcanza un máximo de posibilidad de producción y una distribución de los recursos tal y de los ingresos que no hay posibilidad de que alguien pueda mejorar, pueda comprar una unidad más de un determinado bien sin que eso signifique que otro se quede sin poder acceder a ese mismo bien. Acá detrás de todo esto hay una suerte de idea del equilibrio social en el proceso de producción de bienes y servicios de una economía o de una sociedad. Finalmente, esta idea de mercado se puede graficar con este gráfico de tijeras, que es muy conocido y que es uno de los legados de Alfred Marshall, donde lo que nos muestra es principalmente cuáles son las expectativas a partir de los cuales una persona que tiene un bien y que lo desea vender en el mercado se comporta, y lo mismo las personas que quieren comprar o consumir un bien de ese mercado. Entonces, a los que quieren vender un producto se los conoce como oferentes y a los que quieren comprarlo como demandantes. Y lo que nos indica de manera muy resumida el complejo fenómeno de compra y venta es que los oferentes van a estar dispuestos a llevar al mercado una mayor cantidad de bienes cuanto más alto sea el precio del mismo, y que por otro lado los consumidores o la demanda va a estar dispuesto a comprar una mayor cantidad de bienes cuanto más bajo sea el precio del producto. Entonces, más adelante vamos a ver cómo es que el oferente y el demandante definen las cantidades de bienes que va a llevar al mercado y a su vez que van a comprar en el mercado. Esto lo veremos también más adelante en clases futuras.